Comunidad conectada, gracias por informarse con nosotros. Bueno, han transcurrido ya unas 24 horas de que el Senado, líderes en el Senado, publicaran el documento oficial, el proyecto de ley logrado por un acuerdo bipartidista, al menos en el Senado, para reforzar la frontera y para enviar más ayuda a los gobiernos de Israel y de Ucrania. Pero indudablemente lo que más interesa a nuestra comunidad, de parte de la comunidad en Latinoamérica, es el tema, es qué va a pasar en la frontera, estos cambios que están proponiendo. Me acompaña Rosalí Chaveano. Gracias, Rosalí, como siempre, por estar con nosotros. Un placer. Gracias por la invitación. Y como estábamos hablando, Rosalí, antes de entrar al video, esto va a sufrir cambios. Si se llegase a aprobar, cosa que está en discusión todavía, porque ha quedado en una tormenta política, en una tormenta de intereses políticos este proyecto de ley. Si se llegase a aprobar, igualmente, esto va a pasar por la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, donde van a hacer cambios, como sucede con todos los proyectos de ley. Va a pasar después, bueno, va a pasar primero por el Senado el miércoles, después va a pasar a la Cámara de Representantes, evidentemente va a tener algún tipo de cambios, pero tal y como está escrito ahora mismo este proyecto de ley, 370 páginas. Las 370 páginas no corresponden únicamente a la frontera. La frontera tiene 2 o 3 títulos dentro de este proyecto que es mucho más amplio. Lo más preocupante ahora mismo para los migrantes que están al otro lado de la frontera, para la gente que está de este lado y tiene familia, o sea, quiere saber qué va a pasar con el caos en la frontera. Vamos a tratar de interpretar las cosas de la forma más sabia y menos alarmista posible, como quiera que esto puede sufrir muchísimos cambios. Mi primera pregunta: el gobierno federal, esto está muy claro que el presidente y el secretario de Seguridad Nacional va a tener la autoridad para cerrar la frontera si el averaje, si el promedio diario de detenciones, de cruces ilegales en una semana supera las 5.000 personas, o si diariamente en un día el cruce supera las 8.500 personas. Cifra a la que se llega fácil teniendo en cuenta los volúmenes actuales en la frontera. Ok, de eso no hay duda. Se cierra la frontera, se establece una situación de emergencia por X cantidad de tiempo que el Ejecutivo puede determinar y empiezan a surtir efecto o empiezan a implementarse en teoría estos cambios. Los 1.500, las 1.400 personas que el gobierno federal va a seguir recibiendo en los puertos de entrada, aún con la situación de emergencia y aún con la frontera cerrada. Estas 1.400 personas son solicitantes potenciales de asilo, pero la ley dice algo sobre la aplicación CBP One, sobre el parol que se está dando actualmente a la gente de CBP One. ¿Esto cambiaría a partir de esta implementación? Bueno, es importante que las personas entiendan que el programa de CBP One es realmente un programa en un teléfono que les permite tener una cita para entrar a los puertos de entrada y tener una entrevista con un oficial. Entonces, en sí, la aplicación de CBP One no es algo que ellos tengan que hablar sobre ello porque es simplemente una herramienta tecnológica para poder llegar a este puerto de entrada. Entonces, los cambios que estamos viendo que van a ocurrir no es tanto en sí en esta herramienta, sino en lo que van a tener que hacer estos oficiales cuando tienen la entrevista con la persona. Entonces, hasta el día de hoy, lo que estábamos viendo y lo que seguimos viendo hasta que haya un cambio realmente permanente es de que estas personas están entrando legalmente como arriving aliens, como se le dice en inglés, y estas personas realmente lo que le están haciendo es poniéndolo en el sistema de la corte y los están soltando con la única forma que lo pueden hacer, que es un parol. Entonces, eso es como funciona la ley hasta el momento. Lo que ellos están proponiendo es este otro nuevo procedimiento en la ley, creando una sección nueva donde dice que si los procesan bajo ese nuevo procedimiento, entonces ya no solamente los oficiales pueden soltar a la persona con parol, pero sino que hay otras alternativas a detención, que puede ser una I-220A, que puede ser una fianza, simplemente dejarlos detenidos. Entonces, esos son los cambios que veríamos en esta nueva ley si realmente llega a ser ley. Entonces, esa es la diferencia. No necesariamente no leo el texto diciendo de que van a quitar el parol para estas personas, es simplemente de que en estos momentos el parol para esta persona es la única forma de soltarlos por el método que están entrando. Y si ellos empiezan a implementar este nuevo procedimiento a estas personas en el futuro, ya no van a tener más opciones que el parol y puede ser que estos oficiales usen el parol para soltarlo, pero puede que usen otros métodos. En teoría, las personas que crucen en este estado de emergencia entre puertos de entrada serán expulsados a México, ¿cierto? O a su país de origen, en teoría.
Bueno, realmente si están implementando esta emergencia del el cierre de la frontera. Si las están implementando, eso es lo que significa, lo mismo que el título 42, que simplemente sin ninguna razón, cuando se encontraban con estas personas, simplemente devolverlas a México. Ahora, si no está este cierre, cuando ellos capturan a estas personas, las detienen dentro de puertos de entrada, entonces aplica el procedimiento nuevo de que ellos están realmente tratando de implementar. Hablemos ahora del caso del asilo político, de esta franja de tiempo de 90, o sea, 6 meses que se está manejando, la entrevista que se está manejando. Las cosas, según este proyecto de ley, pudieran cambiar en cuanto al proceso de solicitud de asilo político. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, definitivamente, como dijo Ginés, que al principio es bastante en contexto en esta ley y realmente lo que podemos hablar es una interpretación general de lo que pudiera ocurrir, pero básicamente lo que ellos están proponiendo para las personas que quieren aplicar al asilo, y no solamente el asilo, también el withholding of removal y también el protección bajo Convention Against Torture, que son similares pero no son iguales al asilo. Lo que están prometiendo es que esta persona, cuando diga que tiene miedo a regresar a su país, entonces le tienen que hacer una entrevista que tiene un nombre diferente al miedo creíble y tiene realmente un estándar mayor de probar en sí que realmente tienen este miedo. Entonces, la diferencia va a ser primero en eso, en esta entrevista que va a ser mucho más difícil de probar que realmente tienen este miedo, esta persecución que la sufrió en el pasado, la van a sufrir en el futuro. Luego que le hagan esta entrevista, esta persona, si es positivo, si realmente pudo probar lo que requiere la ley en ese momento, entonces esa persona positivamente va a tener un permiso de trabajo automático a ese punto y la van a referir a la entrevista, o como ellos le llaman, a la audiencia final, pero delante de un oficial de asilo. Entonces tienen otros 90 días, hasta 90 días, para tener esta última entrevista o audiencia, como ellos les están llamando, bajo este nuevo procedimiento. Entonces, por eso es que estamos hablando de alrededor máximo unos 90 días para la entrevista inicial y para ya la audiencia final otros 90 días, o alrededor de unos 6 meses. ¿En qué momento de estos 6 meses entra la entrevista por miedo creíble, que también van a reforzar los criterios de elegibilidad para esta entrevista? Bueno, bajo este nuevo procedimiento ya no se va a llamar entrevista de miedo creíble, va a ser esta primera entrevista que estaba hablando, que realmente va a tener otro nombre, es determinación. Realmente no sé exactamente el nombre en estos momentos, pero esta no va a existir miedo creíble, entrevista de miedo creíble. Eso realmente va a seguir siendo para la sección 235. Bajo este nuevo procedimiento, si comienzan con este procedimiento, es esta entrevista. Lo único que la estoy comparando con el miedo creíble para que las personas entiendan más o menos y sepan a lo que me estoy refiriendo, pero va a ser más difícil el trabajo de probar que realmente tienen este miedo. Entonces, cuando ya eso lo aprueban, es que realmente pueden pasar al último paso, que es ya la audiencia, vamos a llamarle audiencia final, delante de un oficial de asilo. Ahora, si no lo pasan, y ahí es donde viene el grande problema, es de que usualmente, bajo el miedo creíble, la persona, si no lo pasa, puede tener una oportunidad delante de un juez para que el juez lo revise. Entonces tienes acceso a este juez, a esta opinión de este juez, de esta revisión antes que lo expulsen, antes que lo deporten. Ahora, bajo este nuevo procedimiento, realmente no es así. Se puede hacer lo que se le llama un pedido de reconsideración con el mismo oficial, que usualmente es igual la decisión, o bajo ahora una junta de apelaciones creada por 3 oficiales de asilo. Entonces estamos hablando de que no van a tener un acceso a un juez durante este proceso. Realmente la junta que los puede revisar esta decisión negativa va a ser también formada por 3 oficiales de asilo, los cuales si llegan a la misma conclusión significa la expulsión de estas personas, la remoción. Ahora, la implementación de este programa en el proyecto de ley también se habla de, o sea, millones de dólares para contratar oficiales de CBP, oficiales de asilo del Departamento de Justicia, para incrementar la capacidad de camas de instalaciones de ICE, instalaciones de CBP.
O sea, esto de alguna manera implica que se incrementen las posibilidades de detención para estos migrantes que cruzan la frontera, que no todos van a ser liberados. Sí, creo que la idea principal en esta nueva ley o esta nueva propuesta de ley es realmente la detención de las personas. Es el hecho de que estas personas se mantengan detenidas hasta que tengan esta última audiencia final, la cual estamos hablando que va a ser un corto tiempo. Y entonces la idea es de que no dejen pasarla a Estados Unidos y que se pierdan. Básicamente lo que están diciendo, que esa es la idea principal. Ahora, el gran problema va a ser encontrar suficiente espacio para todas estas personas, que es el problema que en estos momentos continúan reportando los oficiales, que es la razón por la cual están dejando salir a tantas personas, porque no existe el espacio. Claro, y también como yo lo veo desde otra perspectiva, el objetivo de leyes como esta es desalentar el incentivo que tiene la gente al venir a Estados Unidos. O sea, enviar un mensaje contrario al que envían los contrabandistas de personas, que dice, sí, sí, la frontera está abierta, nosotros te colamos por un hueco y tú entras y te dan papeles o te procesan y te sueltan, etcétera. O sea, la administración está intentando enviar un mensaje de que, mira, no vengan porque esto va a estar cerrado y esto va a estar muy complicado. Es un mensaje psicológico, un mensaje político, más allá de los cambios estructurales que vayan a implementar. Y hablando de eso precisamente, o sea, los republicanos que se oponen a esto, como todos los temas polarizados, este proyecto de ley enfrenta resistencia entre sectores republicanos, pero también entre sectores progresistas. Los republicanos dicen que esto no está haciendo lo suficiente para proteger la frontera, que esto es un cuento de campaña política, que esto es nada, esto es puro humo, pero los progresistas están diciendo, no, estás regresando a las políticas del expresidente Donald Trump, estás violando los derechos de los migrantes. Correcto. En lo legal, es, esta ley iría contra contra las leyes de Estados Unidos, esta implementación, esta enmienda iría contra lo que legalmente se establece, se estipula para el proceso de asilo político en Estados Unidos? Creo que definitivamente eso va a ser los argumentos por lo menos de parte de los abogados de migración, que de cierta forma están violando los derechos de estas personas al acceso realmente de asilo, porque número uno, están incrementando esta nueva responsabilidad, este nuevo estándar de realmente probar mucho más allá de que realmente tienen un caso de asilo, y también el derecho a tener una representación, porque estamos hablando de que estas personas en 72 horas pueden tener esta entrevista inicial, lo cual usualmente en 72 horas es muy difícil contratar a cualquier abogado. Entonces va a ser violaciones en el sentido de que falta de representación, de que falta de los derechos de estas personas, etcétera. Entonces definitivamente espero de que en el futuro si esta se llega a ser una ley oficialmente, que exista algún tipo de demanda federal. Realmente es lo que veo venir con estos argumentos de due process. Va a ser mucho más complicado más allá de eso, porque, o sea, parte de lo que esta ley quiere lograr, o sea, leyes anteriores lo establecen ya, o sea, la deportación de migrantes es algo que está establecido. Aquí dice que van a asignar un presupuesto para hasta 77 vuelos diarios, creo, para la deportación de personas, ya sea a México, ya sea a otros países. Pero aquí el asunto es también que no está claro cuál va a ser el rol de México. No está claro si México, que otras veces ha trancado el juego, cuál va a ser la colaboración exactamente del gobierno mexicano, si va a permitir la expulsión de todos esos migrantes a su territorio, de estos Correcto. gobiernos renegados que tenemos en la región como Cuba, Nicaragua, Venezuela, si van a permitir un incremento en los vuelos de deportación, cosa que han sido absolutamente renuentes y básicamente ellos han tenido la última palabra en eso. Entonces, no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil la implementación de todo esto. Eso es un mensaje que también tiene que llegar a la gente, ¿no? Que está en estos Correcto. momentos desesperada, ¿no? Pero definitivamente sí hay vientos de cambio en la frontera. De alguna u otra manera sí hay vientos de cambio y muy fuertes. Sí, correcto. Y creo que ese es un mensaje correcto para las personas que estén escuchando este video, de que tienen que entender de que lo que se está hablando en esta propuesta es bastante trabajo. Y no es algo que yo diría desde el punto de vista realístico se puede implementar de un día a otro. Algunas cosas a lo mejor sí, pero la mayoría, sobre todo los deseos de ellos de detener a personas, realmente
no es posible si no se tienen dónde poner estas personas. Entonces, primero tienen que esperar a realmente de que esto sea una ley, esto es simplemente una propuesta. Lo único es que si tienen que hacer, en mi opinión, este mensaje es de que tienen que hacer planes estratégicos correctos para venir a los Estados Unidos legalmente, o si se encuentran en una posición vulnerable, tener en cuenta que posibles cambios en el futuro. Y una de las críticas mayores que yo diría que ya están ocurriendo y van a continuar ocurriendo sobre esta ley es el hecho de que realmente no dice nada para los Dreamers, que vienen siendo las personas con DACA, que no dice nada para las personas que llevan tantos años en los Estados Unidos, que llegar a una residencia. Realmente se están enfocando tanto en la frontera que se les olvidó de nuevo por completo las personas que ya están dentro de los Estados Unidos. Entonces, afortunadamente, por eso digo que esto va a ser una de las críticas grandes, porque vemos que de nuevo la administración está fallando en cuanto a las promesas que le han hecho, por lo menos a los muchachos de DACA. Entonces, sí, ese es el mensaje, uno de los mensajes que tenía para las personas que estén escuchando. Ahora, déjame por último preguntarte esto, porque yo estaba pensando hace unos días, porque estamos pendientes con el tema del paro humanitario todavía, de la demanda. O sea, yo decía, bueno, Drew Tipton no ha tomado una decisión, pero Drew Tipton debe estar súper pendiente a lo que van a estar decidiendo en Washington con esto. Quizá con la expectativa de que sea el propio gobierno federal el que se deshaga del paro humanitario y él entonces tomar una decisión favorable. O sea, porque es justicia y funciona así, es justicia política. Ahora, ya que hemos visto que el paro humanitario no va a ser tocado por estas reformas que buscan en la frontera, ¿podemos esperar que esto de alguna manera condicione la decisión de Drew Tipton? Todo puede ser posible, desafortunadamente, especialmente con este juez. Pero sí, desafortunadamente pudiéramos ver como siempre hemos visto, que Drew Tipton realmente siempre se ha tratado de ir para el otro lado, el lado de suspender el programa. Y la realidad es que la decisión puede ser en cualquier momento, entonces es un tiempo perfecto, yo diría, para tomar esta decisión y a la vez estar hablando sobre la frontera y las otras cosas, los otros impactos que no tienen nada que ver con este programa. Aguada Chaviano, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, es un tremendo placer hablar con usted. Gracias. Cuídese mucho. Chao.